Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida. También en esta tarde quiero darle la bienvenida a un gran colega y amigo con el que ya hemos tenido la oportunidad de platicar en algunas otras ocasiones, en algunos otros foros. También hemos tenido la oportunidad de coincidir y ha sido muy importante y muy relevante para estos temas de integridad y de cumplimiento, y también en general, pues no solamente para ciertas empresas, sino también para muchos institutos, para muchas organizaciones, para muchas actividades que hemos estado haciendo precisamente en la lucha contra la corrupción, y también con todos los esfuerzos para poder insertar en las empresas y en la conciencia social y empresarial toda esta conducta de integridad. Esta tarde es para mí un gusto, un placer. La verdad es que nos sentimos muy halagados, muy honrados por tener al licenciado Nelson Aguilar Díaz con nosotros en esta tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Bienvenido, Nelson. A la orden, aquí estamos. Gracias. Quiero platicarles también brevemente acerca de la semblanza, o bueno, de la experiencia profesional, leyendo un fragmento de la semblanza de Nelson. Quiero mencionarles que Nelson Aguilar Díaz es licenciado en Administración Pública por la OFOFAC en Venezuela y cuenta con la especialización en Gerencia de Seguridad Pública y Finanzas de Empresas. También Nelson Aguilar es especialista en gestión de riesgos y cumplimiento, basándose en el sistema de gestión ISO 31000, 19600 y el 9001 también del 2015. Esto para tener una gestión integral de riesgos. De la misma forma, es experto en la implementación de medidas de control interno para la prevención y control de fraude y otras pérdidas en las organizaciones. Así también en la implementación de programas de cumplimiento normativo y de integridad corporativa. También en la identificación de riesgos de fraude y corrupción, así como también del programa de compliance para mitigar riesgos de cumplimiento de la ley americana, el FCPA, y también la ley británica en contra de la corrupción, o el UK Bribery Act. También domina los estándares internacionales de gestión de control interno, como es el COSO y el COSO ERM, y también de gestión de riesgos, lo que es el GRC que conocemos. También es un profesional de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, con una nueva filosofía de negocios para la gestión integral del riesgo y de cumplimiento. Nelson Aguilar tiene una amplia experiencia en asuntos regulatorios en manejos de sustancias químicas controladas y reguladas que pueden ser usados para fines ilícitos. También tiene conocimientos amplios en auditoría forense, investigaciones, seguridad patrimonial y análisis de vulnerabilidad de instalaciones. Muchísimas gracias de nuevo, Nelson. Te doy la más cordial bienvenida. Y quiero iniciar este especial espacio contigo para que nos platiques, antes de entrar al tema principal de nuestra plática. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de el campo industrial en donde actualmente te desenvuelves en tu vida profesional, precisamente sobre el manejo de sustancias químicas controladas y reguladas, ahora precisamente con toda la situación que estamos viendo. A grandes rasgos, no quisiera entrar en profundidad también en detalles, pero en general en la industria, ¿qué tipo de controles y riesgos están identificando precisamente para el manejo de estas sustancias controladas? Ok, Gustavo, muchas gracias. Bueno, como leíste en mi semblanza, yo vengo de la administración pública. Yo trabajaba en la Unidad Nacional Antidrogas de Venezuela, que era la unidad no equivalente a COFEPRIS, porque nosotros teníamos una función de policía administrativa, pero también éramos órgano de investigación judicial, por lo cual yo podía tanto auditar a una empresa, una casa de bolsa, a un banco, por temas de prevención del lavado de dinero o prevención del desvío de sustancias químicas. Si detectábamos algo, lo llevábamos hacia el Ministerio Público para que se iniciara la investigación penal correspondiente y las sanciones a que hubiera lugar.
dependiendo del hecho que se estuviera cometiendo. No sé, tuvimos casos de lavado de dinero en casinos, casos de lavado de dinero en la construcción, casos de lavado de dinero a través de la compra de bonos de un banco, y temas también que estaban dentro de nuestra unidad, se llamaba investigaciones especiales. También el tema del narcotráfico está muy ligado al tema de los productos químicos. Hay una premisa en este mundo que se dice que sin químicos no hay droga, y es totalmente cierta, y muchas personas incluso dicen otra frase que dice sin coca no hay cocaína, pero esa coca, esa hojita de coca es un producto natural que los incas han utilizado por milenios, por décadas, para mascar la hoja de coca, como hay té de coca. A los que hayan viajado a Bolivia, Perú, a los que han subido al Machu Picchu y han llegado al Cusco y le has dado el mal de altura, te dan un té de coca. Es un producto natural. Entonces, estos productos químicos que nosotros vendemos en la empresa donde yo trabajo, una empresa alemana de distribución de químicos, lo que hicimos precisamente fue implementar un sistema de gestión de riesgo para evitar que nuestros productos cayeran en manos de empresas que lo pudieran desviar hacia la producción ilícita de drogas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue implementar la política Conozca a su cliente, que ya yo la manejaba perfectamente desde esta unidad de inteligencia financiera, donde controlábamos mucho los reportes de actividad sospechosa, y se aplica ahora en la industria química. Entonces, nosotros también hacemos un proceso de due diligence, conocemos el uso que le va a dar nuestro cliente al producto y tratamos de evitar que esa sustancia química que tiene un uso industrial se pueda terminar desviando hacia la producción ilícita de drogas. En el caso de México es un caso muy interesante, porque México se ha convertido en uno de los principales países productores de metanfetaminas del mundo. Entonces, muchos productos químicos en la industria mexicana se terminan desviando también hacia esta producción ilícita de metanfetamina. Bueno, ustedes podrán conocer el nombre más común con el que se consigue esta droga en las calles, el éxtasis. Entonces, el éxtasis es una droga sintética que se elabora a través de materias primas, y esas materias primas en este mundo de la industria química se conocen como precursores químicos, porque son sustancias que se utilizan para la producción de drogas. Entonces, eso es lo que me llevó a pasar del mundo del sector público al sector privado, porque lo que hizo esta empresa cuando me contrata es decir, bueno, hagamos un sistema de gestión de riesgo, de prevención, de mitigación a través de la implementación de controles para evitar que nuestra empresa se vea involucrada en un desvío de estas sustancias hacia la producción de droga, o no solamente un tema penal, que en el caso mexicano es muy relevante porque existe la responsabilidad penal empresarial, pero también desde el punto de vista administrativo. ¿Qué pasa si yo manejo mal la sustancia y me viene una multa, me viene una suspensión, COFEPRIS no me permite realizar importaciones? Eso también conllevaría a que yo no logre mis objetivos empresariales, porque una empresa mexicana de distribución de químicos, su principal documento legal para funcionar se llama aviso de funcionamiento COFEPRIS. Entonces, eso es lo que me ha llevado a estar involucrado en todas estas cosas que tú has nombrado: prevención del desvío, lavado de dinero, tráfico de drogas, implementación de sistemas de control interno para la industria química. Y en eso, bueno, en eso estamos bastante entretenidos actualmente. Ya voy para 5 años en México. Definitivamente, y estoy seguro que así es, Nelson. Realmente es toda una industria muy diferente, es una de las más reguladas a nivel mundial, junto con la industria farmacéutica en general, ¿no? De toda esta de los químicos, la minería, de petróleo, de seguros, que son las más reguladas, ¿no? Y también la del tabaco. Sí, mire, yo lo que les puedo decir como experiencia es que, por ejemplo, en el caso de la industria química, como nosotros que somos de distribución, tú nombraste la industria farmacéutica. Entonces, a mí me rige la industria farmacéutica porque yo le vendo las materias primas a la industria farmacéutica. Si me dices la industria alimenticia, yo te vendo materias primas para la industria alimenticia. Si me hablas de oil and gas, te vendo materias primas para temas de petróleo. Por ejemplo, somos proveedores de Pemex. Es decir, la industria química está presente en casi todas las industrias a nivel, y aparte somos una empresa que cotiza en bolsa. Entonces realmente toca la implementación de manera obligatoria de estos sistemas de gestión de riesgo para también salvaguardar el valor de nuestras acciones y proteger la inversión de las terceras partes que han confiado en nosotros allá en la Bolsa de Valores de Londres y de Frankfurt, poniendo su capital para esta empresa donde yo laboro actualmente. Perfecto, sí, no, esto es realmente muy interesante porque es lo que no vemos exactamente atrás de toda la industria, ¿no? Mencionabas ahorita precisamente esto de alimentos, petróleo, energía,
todo lo que es, inclusive yo creo que también algunos temas en cuestión de otros elementos que llevan, por ejemplo, las llantas en el sector automotriz, aeroespacial, También. ¿no? Todo esto realmente no vemos todo lo que está ahí atrás, toda una industria, una estructura que en México también está muy robusta, avanzada, y precisamente eso nos lleva al tema de este espacio para hablar un poquito de este tipo de actividades, cultura, controles que tenemos precisamente a través de los programas de integridad empresarial, mejor conocidos como compliance a nivel mundial y a través de estas leyes internacionales. Y me gustaría también que nos hablaras un poquito, bueno, ahora ya nos diste panorama como contextual de tu experiencia, pero me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de específicamente cuáles son los requerimientos que tú identificas, por ejemplo, que podemos implementar en una empresa como los puntos esenciales, los puntos básicos, como para reforzar un programa de integridad empresarial. Y esto te lo pregunto porque lo hemos tocado ya en varios foros, en varios temas, y creo que hay muchas preguntas y muchas dudas que han sido repetitivas, y esto también como preámbulo para el tema que nos trae en esta tarde sobre los conflictos de interés. Pero sobre tu experiencia y perspectiva, ¿cuáles podrían ser estos, digamos, focos rojos, banderas rojas que debemos de atacar en las empresas? Ok. Como tú bien lo dijiste, lamentablemente se asocia el tema de un programa de integridad con un programa de compliance. Incluso en muchas empresas, cuando tú vas y hablas, vamos a implementar un programa de integridad, lo primero que te dicen, es un programa anticorrupción. No, para mí, Nelson Aguilar, lo que estamos promoviendo, y ya tú lo viste incluso desde que hicimos el foro el año pasado en la Semana de Anticorrupción, es promover la integridad empresarial con 3 elementos básicos. Una empresa, para que se pueda llamar una empresa íntegra, tiene que tener toda la parte de ética, porque el compliance, el cumplimiento, la implementación de un programa de cumplimiento legal, muchas veces lo legal no termina siendo ético. Entonces aquí hay una gran diferencia en ese papel del nuevo oficial de compliance, del oficial que yo llamo oficial de cumplimiento 3.0, que ahora no solamente tiene que velar porque se cumpla la ley, sino qué pasa cuando se cumple la ley pero no es ético. Y te lo pongo como un ejemplo en el caso de nosotros como industria química. Puede ser legal que yo venda metanol, que es una sustancia tóxica, pero metanol se puede utilizar para adulterar bebidas alcohólicas. Entonces, si legalmente una empresa me presenta un aviso de funcionamiento, ese es el requisito legal. Estoy aplicando un programa de compliance donde dice, para vender este producto, usted requiere esta licencia. Pero la parte ética es, este producto es tóxico y a pesar, como su nombre lo dice, metanol, alcohol metílico, se pudiera vender perfectamente bajo este permiso de COFEPRIS, aviso de funcionamiento, pero cuando preguntas, bajo este concepto del conozca a su cliente y te dicen, no, es que yo soy una empresa de fabricación de bebidas alcohólicas, tú tienes que en ese momento decir, no te vendo. Entonces ahí es el segundo elemento. Una cosa es el programa de compliance, el cumplimiento legal, pero otra parte es la parte ética, de los valores. Si tu empresa dice, yo no voy a llegar al resultado de las ventas por volumen, por dólares, el EBITDA o como te evalúes, el gross profit, etcétera, pasando, sí, por la ley, pero sin llegar a la ética, porque tus valores dirían, no, yo no voy a vender un producto que puede terminar dañando la salud si se adultera una bebida. Y son casos reales, ustedes pueden buscar en internet, googlear allí, durante la pandemia se dio mucho esto. Hubo muchos casos de bebidas alcohólicas adulteradas durante esa época que se cerraron las fábricas de cervezas y la gente como que se desesperó. Y se aprovecharon estos grupos delincuenciales de adulterar bebidas alcohólicas con metanol. Entonces, ahí hay dos elementos. Uno, el compliance, otro, la ética, y el tercero para mí es la responsabilidad social. Una empresa que no piensa hacia dónde van sus productos, cómo afecta a un tercero, en el caso nuestro como industria química. Yo puedo tener la parte ética, de sé que no debo vender este producto porque es tóxico para la salud. Sé que no puedo vender este producto porque esa empresa no me va a demostrar a mí un uso lícito en una producción de pinturas, por ejemplo. Tengo el compliance, pedí los requisitos legales que exige COFEPRIS. Y el tercer elemento es esa parte de la responsabilidad social, donde yo sé que estos productos químicos se pueden terminar desviándose a la producción de drogas. Entonces, apoyo a mis empleados a conocer cuál es la problemática de drogas de México. Por ejemplo, este año trajimos expertos
contratamos expertos de universidades para que vinieran a dar charlas de prevención de consumo de droga, cómo se utilizan esos químicos en la producción de droga, cómo que el empleado se involucre y conozca. Es que siempre me han dicho que la acetona es un producto controlado, pero ¿por qué es controlado? Porque ese producto puede llegar a utilizarse para fabricar cocaína. ¿Cómo esa cocaína puede llegar a las calles? Y si yo tengo un hijo, 14, 15, 16, 20, 21 o cualquier edad, ese producto puede terminar dañando la salud de mi propio familiar, de mi propio, en este caso de mi propio hijo o hija. Entonces ahí también estamos buscando cómo impactamos en la sociedad y cómo vamos a ayudar a esa sociedad a evitar, en estos casos, la prevención del consumo de droga. Entonces, esos tres elementos tienen que estar juntos de una manera íntegra, precisamente. No puede estar corrompida esa trilogía, porque si no la empresa no podría llamarse una empresa íntegra. Por eso, para mí es totalmente diferente hablar de un programa de integridad a hablar de un programa de compliance. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Creo que con estos lineamientos también son mucho de lo que adolecen las empresas. Y ahí es donde entran estos temas de ética empresarial, ¿no? Compartir este tipo de cultura y realmente no importa el manejo que se le deba de dar, porque está regulado por ley, dependiendo del tipo de producto, inclusive de servicios, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nelson. Quisiera hacer una breve reflexión precisamente para entrar al tema que nos mueve un poquito en esta tarde, y esto precisamente alineado con esta introducción que tuvimos acerca de algunos puntos específicos de los programas de integridad. Sin embargo, el conflicto de interés parece ser algo propio de las grandes organizaciones, así es como en muchas ocasiones nos lo han comentado. Puede ser en el sector público, inclusive, que ya también tenemos por ahí, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción en México, tenemos leyes específicas que lo regulan y que lo sancionan. Sí. Sin embargo, aquí definitivamente creo que la gestión del conflicto, el manejo del conflicto de interés, es un tema que incumbe a todo tipo de organizaciones. Y ahora, precisamente, Nelson nos mencionaba cuáles son las repercusiones de una organización, de una empresa, y cómo repercute en toda la sociedad, ¿no? Realmente esto no importa su tamaño, ni si es de carácter público, privado, el sector de la economía donde se muevan, donde se opere. Por lo que es muy importante entender que este tipo de conflictos de interés, no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir sus efectos, se pueden gestionar, se pueden eliminar algunos factores que ocasionan inclusive como consecuencia de. Y para lograr llevar a cabo precisamente esta prevención, por mencionarlo de esta forma, hay que saber reconocer y gestionar los conflictos de interés de un modo adecuado. De aquí quisiera iniciar con este tema, Nelson, para que nos pudieras mencionar un poquito acerca de qué es un conflicto de interés. Sabemos que puede ser puede existir alguna definición. Sin embargo, de forma general, ¿cómo puede estar ya estipulado un conflicto de interés y cómo nos puede, digamos, afectar con estos intereses dentro de una organización? Ok. El tema de conflicto de interés es un tema súper interesante y hay que irse un poquito más atrás por cómo llegar a identificar ese conflicto de interés. Ya tú me has comentado que en otros programas has trabajado sobre el tema de evaluación de terceras partes. Cuando tú haces ese due diligence de terceras partes, investigas cómo llegamos a ese proveedor. ¿Quién es ese proveedor? Pides toda su documentación legal y determinas, por ejemplo, una relación familiar con algún empleado de la empresa. Entonces, vámonos al concepto de conflicto de interés. El conflicto de interés es aquella situación que puede perturbar la toma de la decisión del funcionario o del empleado que afecta su objetividad. Entonces, la relación puede ser personal, familiar, de amistad, y en ese momento, tomando este ejemplo que estamos diciendo ahorita, si hay una relación personal que está afectando el interés de la contratación, yo puedo terminar pagando más caro y por un peor servicio que un mejor servicio más barato, solo porque no hubo un buen proceso de selección de ese proveedor y no determiné que había llegado a mí a través de un conflicto de interés. Entonces, echando un paso atrás, el primer paso dentro de este programa de gestión de los conflictos de interés es tener un buen programa de gestión de terceros, de selección, el due diligence de terceros. Realmente, ¿quién viene a la empresa? ¿De dónde viene?
¿Cómo llegó a mí? Llegó referido, llegó por internet, era el único proveedor disponible para ese servicio. ¿Quién lo trajo? Y cuando tú empiezas a hacer todas esas preguntas, entonces tú dices, no, es que a mí me lo recomendó. ¿Quién me lo recomendó? Ah, no, que es familiar del señor del área de, pongamos un caso, logística. Pero ¿por qué tenemos que trabajar con ese proveedor? ¿Dónde está el proceso de selección? Para evitar que ese conflicto de interés, muy ya yéndonos al tema conceptual, esa toma de la decisión se vea afectada por esa relación personal o familiar en detrimento, porque al final eso es lo que afecta a la empresa, en detrimento de los intereses de la organización. Yo lo digo mucho en mis charlas a los empleados. El conflicto de interés de por sí no es malo. Lo que es malo es no revelarlo. Y para eso existen los formularios que tenemos, por ejemplo, nosotros en una empresa que se llama formulario de revelación de conflicto de interés, que los empleados nuevos van entrando, lo van llenando, declaran que no tienen relaciones personales, familiares con proveedores, clientes, empresas de la competencia, que no tienen, si una persona va a trabajar, por ejemplo, en un área, pongámosle, legal, que no tiene relaciones personales, familiares con instituciones del Estado donde esa persona vaya a realizar temas de gestión de trámites, por ejemplo, de licencia, porque en ese momento se convierte en un conflicto de interés. Si tú contratas a un abogado que te diga, ah, no, es que yo tengo un familiar que es el director del, no sé, Instituto Nacional de Migración de Polanco y esta empresa contrata extranjeros. Y no te preocupes que a mí los trámites, eso es un conflicto de interés. Y si no lo preguntas desde el inicio de la contratación, mucha gente no te lo va a decir. Entonces tienes que pedir que ese empleado, regularmente nosotros lo pedimos por lo menos una vez al año, aparte de lo que se lo pedimos cuando entran en todo el proceso de selección, es revelar ese conflicto de interés. Al revelar el conflicto de interés, como yo digo, el conflicto de interés de repente termina siendo positivo. Y te pongo un ejemplo. Si un empleado te revela que tiene un hermano que es dueño de una empresa de publicidad y mercadeo, de las mejores de México, por ejemplo, y entramos en un proceso de selección, el empleado que propuso a su hermano se separa del proceso de selección, lo deja en manos del comité de licitaciones. El comité de licitaciones hace todo su proceso, su RFP, su RFQ, y determina de que esta es la mejor empresa. El hermano de nuestro nos ofrece incluso más días de crédito que otro proveedor. Nos da, por ejemplo, te voy a dar 45 días. Ese momento, ese conflicto de interés pasó a ser un conflicto de interés positivo. El empleado lo reveló, pasó a otra área el tema de la contratación, de la selección, y en ese momento ahora tengo el mejor proveedor de servicios de publicidad y mercado de México a mejor precio y con más días de crédito. Entonces, conclusión, el conflicto de interés de por sí solo no es malo. Lo que es malo es que no lo revelen los empleados. Porque cuando el empleado no lo revela, es donde sí se puede pensar, lo que nos dicen los conceptos, es que haya ese interés de que prevalezca mi interés personal, de que mi hermano se gane el contrato, a que los intereses de la empresa. De repente, pongamos otra vez el ejemplo de la empresa de publicidad y mercadeo. La empresa de publicidad y mercadeo del hermano de mi empleado puede ser la mejor, pero es la más cara. Y si no hubiésemos hecho un proceso de selección, simplemente terminamos contratando a esta empresa porque se lo dejamos en manos al área de marketing y terminaron contratando al más caro, pero posiblemente el más caro no era el más bueno. Y ahí sí va en detrimento de mi organización, porque estoy pagando más por un servicio. Hay casos incluso más sencillos, y nosotros que somos una empresa que como en el tema de la distribución de químicos tiene mucho que ver con temas de transporte, de logística, y en el tema de logística en México me ha tocado dar charlas a nuestros proveedores de servicios de transporte. Muchas empresas grandes de transporte de México son empresas familiares, y esas empresas familiares tienen el CEO, es el hermano mayor, el gerente de operaciones es un primo, el gerente de mantenimiento termina siendo, no sé, un hermano. Entonces, ahí puede haber un conflicto de interés que sí entre en detrimento de la organización, en detrimento de obtener los mejores beneficios para la empresa, porque terminamos contratando los servicios de mantenimiento de las unidades con el con el suegro de mi esposa. Pero el suegro de tu esposa es el mejor proveedor. El suegro de tu esposa tiene el mejor precio que lo que me da directamente el servicio técnico autorizado de la marca de las unidades de transporte. Cuando hacemos esa investigación, y lo hemos hecho apoyando a nuestros proveedores, el mismo proveedor se da cuenta, wow, qué importante es el tema del conflicto de interés.
¿por qué terminé yo como empresa pagando más caro el servicio de mantenimiento de la unidad de transporte? Porque yo nunca había visto que el que me estaba prestando el servicio de transporte era el suegro del señor de logística. Eso es un ejemplo típico, o llamémoslo normal, de lo que puede ocurrir en un tema de conflicto de intereses. Y como tú lo decías, el tema de conflicto de intereses no solo se da a lo interno de las organizaciones. Yo recientemente viendo una serie aquí en México vi un ejemplo que es bastante cercano a la realidad, donde en esta serie de Netflix un empleado público le dice a una empresa que él tiene un sobrino que se acaba de graduar de ingeniero, que por favor, si quieren ustedes participar conmigo en este proceso licitatorio para ganarse ustedes este contrato en este municipio, por favor, denle empleo a mi sobrino, pobre, está recién salido de la universidad, no consigue trabajo, ¿será que usted me lo puede ayudar? Eso es un conflicto de interés. Y eso está penado por la Ley General de Responsabilidad Administrativa, como tú lo dijiste. Por ley en México no se puede hacer. Yo no puedo contratar a un recomendado de un funcionario público con el que yo estoy haciendo un proceso licitatorio para ver si gano o no gano la construcción de una escuela, por ejemplo. Entonces, el conflicto de interés se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado, pero intervienen muchos elementos. Te voy a poner uno de los elementos que también tenemos regulado en la empresa, los regalos. Pareciera mentira, pero hay estudios donde en Suiza, el famoso chocolate de Toblerone, muchos lo conocerán. ¿Tú lo has comido, Gustavo, el Toblerone? Sí, sí, de hecho, sí, me encanta el chocolate, pero trato de... Pero bueno, el Toblerone, ese chocolate suizo que viene en barritas que son así triangulares, Como pirámides, ¿no? hicieron un estudio, búsquenlo, interesantísimo. Esa barrita de chocolate podía influir en la toma de la decisión de una persona, porque se toma como un pequeño regalo, pero es un gesto que hace que cambie la actitud del funcionario público que está del otro lado. De repente nosotros... ¿Tiene ahí algún químico especial? No, el Toblerone es algo 100% natural, no tenemos ningún producto químico que vendamos para esta marca de chocolate. Ok, entonces lo que te decía es que de repente en la cultura latina, bueno, yo porque estoy acostumbrado, viví 5 años en Alemania y ahora ya tengo 12 trabajando con esta empresa, que es una empresa alemana, de repente nosotros lo vemos muy normal. Un regalito no, pero un regalito puede afectar la toma de una decisión. Y más cuando son este tipo de regalos corporativos, donde de repente al CFO de una, yo no estoy diciendo, son ejemplos reales y muy de la mano del día a día, donde al CFO de una empresa le llegan las invitaciones para que vaya y asista a la Fórmula 1. Casos muy concretos. Tengo amigos muy cercanos de la Fórmula 1, de la organización de la Fórmula 1, y me han dicho, Nelson, tú no sabes lo que se mueve en dinero de venta de los palcos para las empresas que quieren agasajar a sus invitados. ¿Cuánto cuesta un palco de Fórmula 1? 15,000 pesos mínimo, el más barato. El más baratito, porque los VIP con comida, con champaña y con todo lo demás cuestan muchísimo más caro. Entonces, ese es un regalo que tiene que estar regulado. Tú tienes que tener en tu empresa una política de regalo. ¿Podemos o no podemos recibir una invitación a participar o a asistir al palco de Fórmula 1 de uno de mis clientes de la industria automotriz? El regalo, entonces te decía, esas invitaciones donde de repente, te voy a poner un ejemplo también real que nos sucedió hace unos años atrás. ¿Por qué el comercial de cierta región nuestra invitaba siempre a sus clientes a Cancún? Yo ahora que estoy en México y conocí Cancún, por supuesto digo, wow, excelente, que todos los congresos y todas las reuniones de negocios las querías hacer en Cancún. Por supuesto, tú estás tratando con esa invitación de que algo se mueva y ahí se da ese conflicto de interés, porque yo estoy haciendo un regalo, una invitación, un viaje para tratar de cambiar la toma de esa decisión, que fue el concepto inicial que estuvimos hablando. Se pierde la objetividad, se pierde la imparcialidad en el proceso de selección cuando, en este caso, mi área comercial, a través de una invitación a Cancún, trae a los clientes para que se sientan halagados y al momento de tomar la decisión me tomen a mí como proveedor
no a mi competencia, pero no es una justa competencia, sino porque influyó el regalo, influyó la invitación, influyó en este caso, todo el agasajo que se le hizo a esa persona que asiste a estos viajes de negocios. Fíjate que es muy interesante, Nelson, y te agradezco todos estos comentarios y también compartirnos tus vivencias y experiencias. Y realmente es el objetivo de este foro, de este espacio. Eh, eh, y quisiera que nos dieras también quiero compartirles un ejemplo para que me puedas compartir también a todos nuestros asistentes en estas sesiones tu punto de vista. ¿Ya? También conocí a un director general de una empresa muy grande de tecnologías de información que contrataron precisamente a un pues asesor, un gestor para que ayudara a expeditar, acelerar, a incrementar inclusive la red de contactos con empresas y con oficiales de gobierno de la misma empresa, obviamente esto para crecer pues las posibilidades de hacer negocio. Sin embargo, era precisamente un PEP, tenía pues un historial familiar y de actividades personales y profesionales, donde sí tenía evidentemente una muy buena red de conocidos. Sin embargo, empezaron a hacer un muy buen equipo para vender este tipo de productos y servicios de la empresa, pero pues lo hacían también sin considerar mucho las leyes que tenemos en cuestión de conflictos de interés y otras específicas para tener, por ejemplo, este tipo de gastos de hospitalidad, gastos de viaje, de dar de cierta forma algún tipo como de donativos, ¿no? A ciertas instituciones. Y también utilizaban mucho estos medios de contacto, como el que mencionas de la Fórmula 1, pero pues bueno, en este caso ya se iban al extranjero, a carreras de veleros, a partidos de golf, ya eran también de estos niveles, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también se utilizaban mucho, pues las casas particulares de los ejecutivos para hacer algunas reuniones, cenas, invitar a ejecutivos o funcionarios, perdón, de gobiernos, a otros ejecutivos de empresas, para compartirles precisamente algunos puntos de vista así de negocio, efectivamente, pero pues todo esto se llevaba en un ambiente pues fuera de lo usual acostumbrado, por decirle así, ¿no? Que da un esquema pues de una cultura ética un poco laxa y da una comunicación al personal dentro de la organización de la empresa, pues un mensaje equivocado, ¿no? De este tipo de actuar. Antes de tener tus comentarios, me gustaría hacer también un breve repaso ahorita de lo que hemos platicado y también esto para todos nuestros amigos que nos siguen en estas series, en este programa 6 en punto que vamos a estar transmitiendo todos los jueves a las 6 de la tarde. La finalidad o el objetivo que perseguimos con este espacio es poder compartir experiencias, metodologías, vivencias que nos puedan servir para utilizarlas en el mundo real de los negocios y nuestras actividades dentro de las oficinas de compliance. Yo quisiera mencionarles también que ahorita tomando nota de lo que Nelson nos está compartiendo, podemos compartirles algunas herramientas precisamente para que ustedes lo consideren. Algo muy importante que no en todas las empresas, inclusive grandes transnacionales, utilizan, son estos famosos formatos que decías de revelación de conflictos de interés, donde es algo voluntario antes de entrar en algún issue directamente con alguna política. El otro son las prácticas de entrenamientos especializados que da el área de cumplimiento normativo a los empleados. Eso también lleva un número de frecuencias al año y esto va alineado no solamente con las leyes y regulaciones internacionales, sino también con las prácticas que tenga cada compañía y en las actualizaciones que tenga cada una de las políticas, ¿no? Y bueno, hay algunas otras herramientas también, pero se las voy a guardar para un poquito más tarde, porque quisiera tener tus comentarios acerca de esta situación, Nelson, porque sabes que hemos tenido también comentarios de nuestros colegas donde estamos nosotros en un conflicto porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Si es el propio director general, ¿a quién se lo vamos a reportar? Se lo reportamos al comité, se lo decimos a recursos humanos, hacemos una minuta, un reporte, pero obviamente tenemos también la posibilidad de tener algún tipo de represalia.
Entonces, esta situación se va aunando pues a una cascada de situaciones que pueden surgir en las organizaciones. Claro, lo que pasa es que ahí precisamente hablábamos, o tú hablabas al principio cuando hablabas de mi semblanza del GRC. Yo hice mi curso de certificación como profesional de GRC con la UCEC. Y allí nos decían, son 5 pasos que tú tienes que evaluar para el tema de los conflictos de interés. Y vámonos al ejemplo que tú pusiste ahorita. Porque tienes que unir, orquestar, es la palabra que utilizan mucho los SEC, orquestar la G, la R y la C. ¿Qué significa? El gobierno dicta la política. Y si el gobierno de la empresa está dictando la política que para hacer negocios hay que hacer invitaciones a funcionarios, ya ahí tienes un problema. Porque la política que dicta el órgano de gobierno, que en este caso sería el CEO o el comité directivo, es invitemos a funcionarios públicos para hacer cabildeo, para hacer lobby, para ganarnos el beneplácito de estos señores al momento de otorgar licitaciones públicas. Entonces, si la gente está diciendo, tendrías que tener las otras 2 letras orquestadas, pero que tengan el peso suficiente de independencia para que los empleados se sientan sin temor a la represalia y a través de un canal de confidencialidad que puedan poner ese tipo de denuncia. Porque si el empleado sabe que termina ganándose las licitaciones por invitaciones, también ese mismo empleado puede saber que esa es una empresa que hoy trabajas y mañana no, porque mañana te cierran, porque te detectan que estás obteniendo tus negocios a través de invitaciones a funcionarios públicos y el mismo empleado va a ser el que va a terminar quedando en la calle. Y esos son ejemplos que ocurren en el día a día. Gente que está trabajando hoy y se da cuenta que una empresa está haciendo mal las cosas, no levantó la voz, nunca dijo nada, y de un día para otro el CEO o el director principal de la empresa termina dándose a la fuga, tiene orden de captura por el Ministerio Público y los empleados quedaron en el aire. Pero bueno, llevando la cronología de lo que te decía de los 6 y los 5 pasos, que yo los tengo identificados, son, primero comienza con ese análisis de riesgo que hemos hablado, determina cuáles son esos procesos críticos donde se puedan dar estos conflictos, no sé, en los procesos de contratación, en los procesos de selección de proveedores, en los procesos de entrar a licitaciones públicas. Entonces tú determinas, bueno, cuáles son los procesos donde yo tengo que hacer énfasis para identificar esos posibles conflictos de interés. Si hay relaciones personales o familiares de una empleada nuestra o empleado nuestro con una empresa cliente que me compra no por yo ser el mejor proveedor, sino porque su esposa es parte de mi equipo de venta. Entonces, identifica a través de este proceso de análisis de riesgo dónde están esos procesos críticos donde puedan haber o ocurrir o generarse estos daños a la organización producto de estos conflictos de interés. Entonces, ese sería el paso 1. El paso 2 es poner en marcha este sistema de controles, políticas, que como les decía yo ahorita, yo tengo una política de regalo, yo tengo una política de gasto, yo tengo una política de viaje y tengo una política anticorrupción. Entonces, todas esas políticas como tú bien lo dijiste, se dan las capacitaciones, se dan los entrenamientos, se difunden y se le dice a la gente cómo queremos que sea el correcto actuar dentro de nuestra organización. Entonces, esa es la fase 2. Una vez identificados los procesos críticos, entonces diseña estas políticas, estos procedimientos y estos entrenamientos para divulgar y asegurarnos que están debidamente identificados, porque nos ha pasado a nosotros que muchas veces la gente no sabe que hay un conflicto de interés. Y cuando damos la charla, el mismo empleado se acerca y nos dice, mire, tengo muchos años trabajando en la empresa, yo no sabía que esto es un conflicto de interés, pero le informo que mi esposo es tal persona. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hace su esposo? No, mi esposo hace tal cosa. Bueno, se hace un análisis, el comité de ética establece si realmente hay o no un perjuicio para la organización. Y muchas veces el conflicto se rompe porque simplemente decimos, bueno, separemos a esta empleada de ventas del área de pintura, porque su esposo trabaja en una de las grandes fábricas de pintura, la reubicamos y la pongo en el área de ventas de cuidado personal. Porque la empleada es buena y la empleada, viendo la charla, se acercó voluntariamente a decir, mire, yo tengo que confesar que yo tengo un esposo que trabaja en una empresa cliente nuestra, fabricante de pintura. Paso número 3 es establecer esos procesos de detección actuales y potenciales conflictos en el futuro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente, como les decía, a través de este formulario que hacemos cada vez que los empleados entran a la empresa o a través de
este llenado masivo que pedimos que nos hagan los empleados todos los años. Mantenemos un paso 4 de estos 5 que les he venido hablando, es la gestión de ese conflicto. Una vez que tú haces ese barrido, esa búsqueda de todos los conflictos con los empleados, te tienes que sentar con el comité de ética, analizar, bueno, nos salió este caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Reubicamos al empleado? ¿Le pedimos su separación? ¿La liquidamos? ¿Pedimos que se le levante? Bueno, ya le habíamos dado la charla y nunca lo había revelado. Le metemos un acta administrativa. Tienes que tener cuáles van a ser tus acciones al momento que te enfrentes a esa gestión de ese conflicto de interés. Y el paso 5, que es algo que me gusta mucho ahora. Tuve una charla con una persona compliance de una gran empresa de tecnología, Néstor Aparicio, un gran amigo que también conoce aquí Gustavo, y hicimos una charla a principios del mes donde se habla de cómo apoya la tecnología al compliance. Entonces, la tecnología a través de las bases de datos, la tecnología a través del Big Data, la tecnología a través del Machine Learning, porque por supuesto, si tú tienes una empresa de 10.000 empleados, va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Tienes que obligatoriamente usar tecnología, cruzar bases de datos. Me aparece que este nombre es el mismo nombre del director de Pemex, de la planta donde mi empresa tiene relaciones comerciales y estamos entregando productos. Ven acá, señor Pedro Pérez. ¿Cómo que tú eres Pedro Pérez Hernández y el gerente de Pemex de la planta donde estamos surtiendo es el señor Juan Hernández Pérez? Y la base de datos dice que ustedes tienen la misma relación familiar a través de la señora Mireya Cárdenas. ¿Quién es Mireya Cárdenas? Ah, es mi hermana. Ah, tu hermana es la esposa del gerente de la planta de Pemex. Tienes un conflicto de interés. Entonces, eso no lo vamos a poder hacer si no utilizamos herramientas. Empresas gigantes de 10.000, 15.000, 20.000 empleados no lo van a poder hacer. Entonces, el paso 5 es apóyate usando tecnología para poder hacer esos cruces de información de tus listados de empleados con otras bases de datos para determinar si hay o no estas relaciones personales o familiares. Esos serían para mí los 5 pasos para evitar caer en este tipo de situaciones como las que tú estabas argumentando hace un momento atrás. Ese es un tema importante, Nelson, porque a lo mejor esto es lo que le da la percepción ahora errónea de oficial de cumplimiento del área de cumplimiento a ser un policía, ¿no? Como estar haciendo este tipo de investigaciones y estar buscando, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Es que tú nada más estás buscando a ver qué está mal puesto, qué estamos haciendo mal. Realmente no es eso, realmente es el prevenir que la empresa caiga en una situación que pueda ser potencialmente dañina, ¿no? Que vaya en contra de sus intereses. De ahí es donde tenemos que identificarlo a través de estos entrenamientos, de formatos de capacitación y también de metodologías especializadas de investigación para tratar de evitar todas estas tecnologías forenses, ¿verdad? Antes de que pase, pues como decimos en México, el niño ahogado, tratemos de evitar y de tapar ese pozo. Perfecto, Nelson. Mira, Gustavo, para reforzar un poquito lo que te decía antes, es importantísimo abrir el compás en el tema de conflicto de intereses, porque a veces hasta con recursos humanos tenemos que informarle que dentro de los procesos de selección, de reclutamiento y selección, tiene que haber una declaratoria de conflicto de intereses. Una persona que esté dentro de un área de gestión de talento humano, de recursos humanos, como le llaman en sus empresas, que está dentro de un proceso de reclutamiento y selección, tiene que separarse inmediatamente del proceso donde esté una amiga. Ah, no, es que yo voy a traer a una amiga que trabajó conmigo en la empresa anterior. Eso es un conflicto de interés. No, es una referida. No, hay que saber diferenciar conceptos y estos conceptos tienen que estar claros para todas las áreas. Puede ser el área de compra, ya lo hemos hablado, puede ser el área de ventas, también lo hemos hablado, pero también el área de recursos humanos puede tener un tema de conflicto de interés en un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, esas personas tienen que saber que los procesos de selección también tienen que deslindarse de estas relaciones, de relaciones personales o familiares directas o indirectas, porque eso puede causar detrimento a los intereses financieros de la organización. Y eso también se da mucho, ¿no? De que llega un nuevo directivo, un nuevo gerente y se trae a su equipo. Entonces, las personas que trabajan ahí y ya no tienen posibilidad o de crecer o tienen que buscar irse a otra área o de plano, pues empiezan a tratar de integrarse a ese nuevo equipo. No, pero es que traes un dolor de cabeza a tu organización porque traes descontento. Esa persona que estaba esperando ser el nuevo director de supply chain
y que de la noche a la mañana el nuevo CEO se trae a su ex supply chain de la otra empresa y se lo pone por encima de este, causas un malestar en la organización, causas un descontento, y ahora esta famosa NOM 035 habla de un entorno organizacional favorable. Por supuesto, si hay conflictos de interés y se contrata, se selecciona y se trae gente que no pasó por un proceso, sino que simplemente tiene una relación personal o familiar con el nuevo jefe, por supuesto que vas a entrar en un conflicto de un entorno organizacional no favorable. Y ahí es donde entra precisamente esta perspectiva que nos mencionaba también del GRC, con estos cinco recomendaciones, que precisamente me gustaría entrar ahora a la recta final de este espacio para algunas recomendaciones, y ya nos hiciste varias precisamente para adoptar e implementar una política de conflictos de interés. Nos mencionabas, aparte también del uso de este formato, el diseñar y publicar estas acciones correctivas que vienen mucho del gobierno corporativo, ¿no? Los protocolos a seguir en el caso de que se presenten estos tipos de conflicto de interés. Y ahí la sugerencia, Nelson, o tu sugerencia para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde, ¿cómo pueden implementar este tipo de sanciones que a lo mejor pueden estar establecidas ya en las políticas y procedimientos, pero cómo pueden hacerlas efectivas a altos niveles? Por ejemplo, a directores, no hablemos del director general porque igual iba a otro tipo de nivel, ¿no? Pero sí con otros directores, con algunos gerentes también, que sabemos que existen estos famosos cotos de poder, ¿no? Y donde un gerente es amigo de la directora de recursos humanos, porque también se da y existe. Sí, mira, lamentablemente este tipo de cosas, la única manera de, yo que estoy muy relacionado con el tema legal, todo tiene que estar normado. Normado tiene que ser típico, es decir, si no está en una norma que tú no estás contraviniendo, el empleado te va a decir, pero es que yo no sabía. Aunque el desconocimiento de la ley no implica su no cumplimiento, muchas cosas de estas no estaban escritas en las empresas. Y, por ejemplo, paso número 1 que hicimos en Brenta ya hace más de 5 años atrás fue definir para México un código de conducta y ética empresarial. Hicimos código de conducta y ética, normalmente son 2 documentos, decidimos hacerlo en uno solo, declaración de valores, declaración de principios y después las normas y conducta que si se transgreden son objeto de sanción. Ese fue el primer paso, definir, tipificar, y dentro incluso de la tipificación de nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial, hay un capítulo específico que dice conflictos de intereses. Y bien explicadito en 2 hojas están todas las situaciones, todos los conceptos que el empleado tiene que ver cuando lea el Código de Conducta y Ética Empresarial, para que no ocurra eso de que a mí nadie me dijo, a mí nadie me capacitó, a mí nadie me había informado. Ok. Código de conducta hecho, publicado, socializado, entrenado el personal, explicado, porque muchas empresas cometen el error. No, yo tengo el código de conducta y lo publiqué en una página web, y cuando el empleado entra le digo, revísate el link tal para que te enteres de... No. Muchas veces el empleado no lo lee, y si lo lee no se lee a profundidad, no sé, las 10, 15 hojas que tiene tu código de conducta y ética empresarial. Entonces nosotros tenemos las 2 modalidades. Hay una capacitación en línea, le entrego el documento en físico y aparte le doy una charla de inducción sobre todos los temas de ética y cumplimiento empresarial. Entonces, fase número 1, establece tu código de conducta y ética empresarial, define dentro de tu mismo código el tema de los conflictos de intereses. Y paso número 3 que hemos hecho nosotros aquí en el caso de México fue que hicimos una reforma de nuestro reglamento interior y de trabajo y se incluyó el Código de Conducta y Ética Empresarial como uno de los documentos de estricto cumplimiento dentro de la organización y causales de despido, tomando la palabra de la ley mexicana que habla de la falta de probidad. Entonces, lo difícil que me tocó a mi llegada a México cuando tuve mis primeros casos era cómo decirle a esa junta de conciliación laboral que el empleado faltó a la probidad. Es un concepto muy amplio. Entonces, nosotros hicimos un reglamento interior y de trabajo, ya después de estos primeros casos, donde se incluyó que las faltas al Código de Conducta y Ética Empresarial de Brenta se consideran faltas a la probidad del empleado. Entonces, empleado que atente contra o que cometa no revelar un conflicto de interés que termine teniendo un impacto en una sobrefacturación de un servicio, empleado que no lo declaró, empleado que no lo reveló,
empleado que se sanciona por nuestro reglamento interior del trabajo y empleado que puede ser sancionado legalmente porque ese reglamento está consignado ante la Junta Laboral correspondiente. Entonces, esas serían mis recomendaciones para una implementación efectiva de un programa de conflictos de interés. Perfecto, Nelson, muchas gracias. Y sí, siempre es bueno hacerlo de una forma colegiada, también porque el oficial de cumplimiento que tenemos experiencia en la identificación de riesgos, en el impacto, en la prevención, cuestiones legales, también siempre es muy recomendable y necesario ir con las diferentes áreas, con recursos humanos, con el área legal, escalarlo al comité de cumplimiento, que eso también va a ser tema de una siguiente sesión. Y de nuevo te agradezco mucho por este tiempo, este espacio, Nelson. Y me gustaría que nos platicaras ahora, si te parece bien, acerca de las actividades que también estás realizando. Tienes, por ejemplo, un foro precisamente ahora, me parece que en Toluca, algo así, van a estar Sí, organizando. ahorita a las 7, en 4 minutos, me conecto con IMEF Toluca. Bueno, como bien conoce Gustavo, ya nos ha acompañado en los eventos de IMEF. El IMEF Central está aquí en Grupo Ciudad de México, pero tenemos IMEF Yucatán, IMEF Toluca, IMEF Baja California. Entonces ahorita vamos a estar con el IMEF de Toluca dando una charla precisamente sobre la implementación de un programa de integridad basado en Pacto Mundial de Naciones Unidas, un tema muy interesante. Es una forma económica y fácil de que nosotros como empresa podemos ayudar a nuestros clientes a implementar un programa de integridad sin necesidad de gastarse el dinero contratando consultores, no sé, para implementar una ISO 37000. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita con el grupo de IMEF Toluca. Vamos a hablar sobre esta capacitación de empresas para empresas y cómo ayudar a nuestras empresas a desarrollar estas cadenas de valor sustentable. Sí, ¿no? Y más adelante, como ya te dije, estamos planeando hacer ese evento que podría ser un magno evento, un congreso, donde estemos hablando todas las organizaciones de estos temas de integridad. Un foro, pero bastante nutrido, donde estén presentes organizaciones tanto no gubernamentales, instituciones, asociaciones, donde estemos todos juntos en una sola voz hablando de este tema de la integridad empresarial. Perfecto, sí, ahí estaremos y apoyando, impulsando y comunicando todo este tipo de iniciativas. Nelson, va a ser para mí también todo un honor y también para todos nuestros seguidores. Los invito a que participen también en estas iniciativas y que conozcan un poquito más de lo que hace también la comisión. Si me recuerdas el nombre, porque creo que es un poquito diferente y extenso de la comisión. En el IMEF se llama el Comité de Ética, Cumplimiento y Responsabilidad Social. Responsabilidad social, efectivamente. Los tres elementos de la integridad. Los tres elementos, en efecto, así es. Todo este impacto que tenemos. Perfecto. Nelson, te mando un fuerte abrazo, te deseo todo el éxito. Vamos a estar trabajando también en contacto y muchas gracias por acompañarnos en este espacio que compartimos también con todos nuestros seguidores y espectadores en este espacio de televisión por internet que también transmitimos por Facebook, por las redes sociales de distintas instituciones. Y te agradezco mucho. Y si tienes algún comentario final también, por favor, te lo voy a agradecer. No, muchas gracias a todos llamémoslos, televidentes o teleoyentes que nos acompañen cuando logremos consolidar esta idea juntos con Gustavo y otras organizaciones de la cumbre empresarial sobre integridad, para que realmente veamos cómo podemos impulsar de manera eficaz que esto cale en todas las empresas, porque si nosotros como industria, como sector privado, no ponemos un granito de arena en esta lucha, la lucha anticorrupción sola, dejándosela al gobierno, ya sabemos que no va a tener la mayor pegada, el mayor empuje. Exactamente, perfecto, muy bien, Nelson. Pues estaremos en comunicación y por supuesto que utilizaremos también nuestros espacios para poderlo difundir. De nuevo, te agradezco mucho y a todos nuestros televidentes, los invitamos a seguirnos el próximo jueves con el tema ética, es ética bajo proyecto. Vamos a tener como invitado a Patrick Hens, también actor de varios libros desde los Estados Unidos. Vamos a tener esta charla también de 1 hora
más casual, más práctica, con muchas herramientas, metodologías, experiencias y vivencias. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Nelson, te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Gustavo. Saludos. Que Bien, estés gracias, bien. buenas noches. Chao.